Ahora quiero que abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 1. En esta ocasión solo voy a enseñar sobre el versículo 1 y el versículo 2. Salmo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra de Dios así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. En este Salmo 1 hay muchas cosas que enseñar. Solo voy a tomar el versículo 1. Quise leer el 2 porque ese va a servir de conclusión, como el consejo final de la palabra. Pero voy a enseñar sobre el versículo 1 del capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El tema para ese día es de mal en peor. ¿Ha oído esa expresión? ¿Ha oído esa frase? ¿Cómo estás? De mal en peor, dice, ¿no? Estoy de mal en peor. No, hombre, en vez que se solucionen las cosas, se complican más, ¿no? En vez que la deuda disminuya, aumenta. En vez de que los problemas se solucionen, como que van saliendo otros o se van agravando lo que ya están. Esa frase de mal en peor describe una condición desfavorable en la vida de una persona que le causa sufrimiento, pero es algo que va aumentando gradualmente, ¿sí? Eso pasa mucho en las enfermedades que no se atienden a tiempo, que muchas veces nosotros empezamos a sentir ciertos síntomas en nuestro cuerpo y no le damos importancia, le damos larga, nos da miedo ir con el doctor. Un día una persona pidió oración, se sentía muy mal, le pregunté, ¿desde cuándo está con esos síntomas? Me dice, desde hace 2 años. Y le digo, ¿y por qué no ha ido con el doctor? Me da miedo. ¿Qué me va a decir? Dice. Entonces, y bueno, el problema es que eso va de mal en peor, ¿verdad? Que se va agravando la situación, que las cosas se ponen más complicadas. Yo sé que a algunos de ustedes les ha tocado vivir esa condición de que las cosas, en vez de solucionarse, se agravan. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de mal en peor. Esa situación de mal en peor tiene su origen. Mi oración hoy es que ustedes puedan entender cómo una persona va de mal en peor. Y al final vamos a ver cómo podemos salir de eso. Pero es importante que entienda, si usted le está yendo de mal en peor, necesita entender cómo llegó ahí, qué fue lo que lo llevó ahí, porque usted no llegó de casualidad ahí. Uno no llega en una situación grave de la noche a la mañana, sino porque ocurren ciertas cosas, ciertos patrones se van repitiendo, y esos patrones son los que van agravando, son los que van conduciendo cada día más a una condición más crítica. En este pasaje, en este versículo 1, aparecen 3 verbos que nos dan una pista. El primer verbo es andar, que no anduvo en consejo de malos, andar. El segundo verbo es estar, ni estuvo en camino de pecadores, estar o permanecer. El tercer verbo es sentarse, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces hay 3 verbos que nos describen esa condición de mal en peor. El primer verbo dice de que no andar, que es una persona que está caminando, ¿verdad?, en una dirección. La segunda, que estar, que se detiene, que se estaciona,
que queda establecido en un punto, y el tercero que se sienta, ya no está sentado. ¿Ves? Primero va caminando, después se detiene y por último se sienta, ¿no? Esos tres verbos describen tres acciones en la vida. Si uno repite esos patrones de andar en camino de malo, de estar en camino de pecadores y de sentarse en silla de escarnecedores, si uno repite esos patrones, inevitablemente va a ir de mal en peor. ¿Sí? Ir de mal en peor va relacionado con esos tres verbos. Describen un curso de acción que alguien elige deliberadamente, o sea, de manera intencional, y que lo va hundiendo paso a paso en un estilo de vida desastroso. En ese primer capítulo se mencionan dos clases de vida, dos tipos de vida. Tiene dos destinos diferentes. Uno, el tipo de vida que se asemeja, dice, a un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja a su tiempo, su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Describe la vida de una persona al que le va bien en la vida. Una persona que tiene felicidad, que tiene paz. Una persona que a pesar de las circunstancias que lo rodean, es una persona productiva, es una persona bendecida, es nuestro lenguaje, es una persona bendecida. Esa persona llega a tener una vida bendecida no por casualidad, sino porque hay ciertas acciones que ha tomado. El segundo estilo de vida se asemeja con un hombre de paja. Primero es como un árbol plantado verde con frutas en la época de seca. El segundo es la paja, como un hombre de paja, ¿no? Que dice que esa persona que es como un hombre de paja, su vida es inestable, su vida no tiene fundamento, es una persona que va dando tumbos por la vida, es lo que describimos, que va de mal en peor. Entonces uno tiene, el Salmo 1 abre diciendo, hay dos maneras de vivir esta vida, como un árbol junto a la orilla de un río, con hojas verdes, con frutos todo el año, un árbol bendecido, o un hombre de paja, como un espantapájaro, que el viento lo derriba, que va dando tumbos por la vida, que va de mal en peor. Entonces esos dos estilos de vida es la condición de la humanidad. Hoy vamos a hablar del estilo de vida de mal en peor. Y cuando tú escuches la enseñanza, piensa en tu vida. Cuando tú escuches la palabra que vamos a hablar hoy, usa esa palabra para analizar tu vida, porque el error que podemos cometer es oír la palabra y analizar la vida de otro, ¿verdad? Si es la esposa, empieza a pellizcar su pierna de su esposo como diciendo, ahí te hablan, ese es para ti, y óyelo, óyelo. No, pero no es para otro. Cuando usted escuche la palabra, examine su vida a la luz de la palabra. Vea cómo está. Deje que el Espíritu Santo le muestre si hay algo que necesita corregir. Si hay algo, cuando usted escuche la palabra, si hay algo que usted está haciendo y que le está perjudicando y que está llevando su vida de mal en peor, porque es el momento de tomar acciones para salir de eso. Entonces, ¿cómo es que una persona va de mal en peor? Y la primera clave está en lo que le dije, no anduvo en consejo de malo. Todo inicia cuando buscamos consejo en personas incorrectas. El origen de nuestros problemas inicia cuando tú y yo buscamos consejo en las personas incorrectas. En este caso dice que los consejos de los malos, la palabra malo, escuche la definición bíblica de malo, es personas perversas
que tienen su mente llena de planes, valores e ideas contrarias a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los malos? Aquellas personas que su mente es un taller de cosas contrarias a la palabra de Dios. Son aquellas personas que sus creencias, que sus ideas, que sus pensamientos, que sus valores son opuestos a la palabra de Dios. Tienen una mente que va en contra de la ley de Dios. Eso es una persona mala. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 17. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Quiero que le escuche, por favor. Proverbios 4, del 14 al 17, dice: no vayas tras los pasos de los malvados, no sigas su mala conducta, evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante, pues no están en paz si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen caer a alguno, su comida y su bebida son la maldad y la violencia. O sea, hay gente que en su mente siempre está maquinando cosas malas. Su mente es una matriz, es una incubadora de maldad, ¿sí? Dice ahí, no duermen si no hacen alguna maldad a alguien. No están en paz, no están tranquilos hasta no hacerle algo incorrecto a alguien. Esas personas, su mentalidad es totalmente opuesta a la palabra de Dios. Entonces, el error que nos lleva de mal en peor, el primer error es cuando nosotros buscamos consejo. Esta palabra consejo es buscar dirección, recomendación o sugerencias en personas con una mente cochambrosa, ¿sí? Imagínate, varón, que tiene problemas con tu esposa y vas a buscar consejo en una persona que no conoce la palabra de Dios, que tiene una mente contraria a la palabra de Dios, y que vas y le dices: tengo problemas con mi esposa, fíjate que es muy respondona, le digo algo y me lleva a la contraria, le pido algo y me cuestiona, no me obedece, no se me quiere sujetar. ¿Qué crees que te va a decir ese hombre? ¿Crees que te va a decir: cómprale un ramo de flores y llévale serenata? ¿Crees que te va a decir eso? ¿Crees que ese hombre te va a decir: no te preocupes, trátala con cariño y ella te va a amar? ¿Crees que le va a decir eso? Dice la hermana: búscate a otra. Claro, o sea, esa persona, su respuesta, su consejo, su sugerencia, su solución va a ser opuesta a la palabra de Dios. Y el error que tú y yo podemos cometer al principio es que cuando estamos buscando un consejo, una sugerencia, una recomendación, cuando estamos buscando solución a algo, recurramos a la persona incorrecta. Busquemos a alguien que cuando nos hable, que cuando nos dé alguna opinión, algún consejo, va a ir en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso dice: bienaventurado, o sea, feliz es el hombre que no buscas el consejo, que no busca la opinión o la dirección en personas que tienen su mente llena de ideas contrarias a la palabra de Dios. Quien te enseña es importante. Quien te va a dar un consejo va a marcar la ruta de tus acciones. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, del versículo 8 al 11. Dice así la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo:
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, escuchen, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? El hombre y la mujer tenían mucho tiempo que estaban desnudos y no tenían pena. No tenían vergüenza, no tenían que esconderse, porque eran inocentes, su mente estaba sin malicia. Pero ellos empezaron a buscar el consejo de la serpiente, ¿sí? Ellos empezaron a prestarle su oído a la serpiente, empezaron a escuchar lo que la serpiente le decía. Y la serpiente con su consejo los fue engañando, los fue endulzando, los fue guiando hasta el grado que ellos tomaron del fruto que Dios le dijo que no y lo comieron. Cuando Dios viene a encontrarse con ellos, ellos sienten vergüenza y se esconden. Y lo primero que le dice, cuando Dios le dice, ¿por qué se escondieron? ¿Qué les pasa? Y dice, es que estamos desnudos, nos dio vergüenza porque estamos desnudos. Y Dios le dice, bueno, ¿y dónde aprendieron eso? Yo no les he enseñado eso. ¿En qué momento les di una clase de biología? ¿En qué momento les expliqué? Como decimos nosotros, que estaban chacnul. ¿Cuándo se los dije? Nunca. ¿De dónde lo aprendieron? De la persona incorrecta. El origen de nuestros problemas inicia cuando tú y yo pedimos consejo a alguien incorrecto. Cuando tú y yo recurrimos a buscar la opinión de alguien que te va a dirigir mal, que te va a guiar mal, que te va a decir que te va a señalar una dirección contraria a lo que Dios quiere para ti. En este caso, el hombre y la mujer se dejaron guiar por la serpiente y todos sabemos el final desastroso que fue, no solo para ellos, fue también para todos nosotros. Todos nosotros sufrimos la consecuencia. Así que cuando hablamos de mal en peor, ¿cómo es que una persona va de mal en peor? Depende de quién le está enseñando. Y la pregunta que Dios le hizo a Adán te hago a ti. ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está enseñando? Si tú estás permitiendo que personas incorrectas te aconsejen, te guíen, entonces ahí está el origen de tus problemas. Puede ser que te esté enseñando YouTube, ¿verdad? Ahorita somos muy famosos en las redes sociales. Yo he hablado con personas que y le digo, ¿y de dónde aprendiste eso? YouTube, me dice. Instagram, Facebook. Digo, wow, ahora sí ya se puso más fuerte la cosa, ¿verdad? Porque ahora hay multitud de fuentes de donde tú puedes recibir una dirección. Si usted le pasa, no sé cómo, bueno, consiguen los correos electrónicos de nosotros y de pronto llega, ¿quieres conocer tu futuro? Me dice. Aquí te doy la oportunidad, lo que los ángeles tienen para ti. No, Dios, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿verdad? No, entonces, o sea, pero hay gente curiosa. Aún hay cristianos curiosos. Voy a ver qué pasa, voy a picarle acá a ver qué me dicen. ¿Quién te está enseñando? ¿A quién estás escuchando? Mire, eso es algo de suma importancia. Vamos a ir de mal en peor si nuestras fuentes, las personas o los medios que estamos usando para guiarnos no son los correctos. Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde se origina que nuestra situación se agrave. Al dar en consejo de malos es algo muy serio. Es algo sumamente serio. Porque esos consejos
esas enseñanzas, esas recomendaciones que te den, van a dirigir el curso de tu vida, como vamos a ver en el segundo punto. Los consejos que te dan o que tú recibes o que tú buscas impactan tu vida de una manera significativa. Para bien, si son personas correctas, o para mal, si son personas o fuentes incorrectas. Ahorita hay una gran batalla en el mundo de las redes sociales por lo que le llaman fake news, las noticias falsas. Porque mucha de la información que hay en toda la red son falsas, son mentiras, son incorrectas. Y lamentablemente mucha gente está siendo dirigida, mucha gente está tomando sus decisiones, está guiándose por los consejos, por las enseñanzas, por lo que las redes sociales están lanzando. Y eso obviamente va a originar un problema, y eso va a ser el origen de que nuestra vida vaya de mal en peor. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Quién nos está enseñando? Eso fue lo que le dijo Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde lo aprendiste? Yo no te lo enseñé, yo nunca te dije eso. ¿Quién te lo dijo? Entonces, el origen de nuestros problemas se inicia en cuando nosotros recurrimos a las personas o a las fuentes incorrectas. ¿Sí? Fíjese que ahora, y no es broma lo que les digo, venden la ouija cristiana. No es broma, ¿eh? La ouija cristiana. Imagínense a dónde han llegado. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que hay cristianos que se lo creen. Hay cristianos que solo porque dice cristiano ya piensan que es bueno. Tenga cuidado quién le enseña. Tenga cuidado de dónde obtiene respuestas. Sea muy cuidadoso a la hora de buscar consejo o dirección, porque eso puede llevarle de mal en peor. El segundo paso, entonces ya vimos que el primero para ir de mal en peor es buscar el consejo de las personas incorrectas. Pero el segundo dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuáles son los pecadores? Los pecadores son aquellos que se han desviado, que ya no viven en conformidad con la ley de Dios. Nosotros le decimos, se han descarrilado. ¿Sí? Se han descarrilado. Hablando de que hay un tren que tiene un carril, ¿verdad? Y llega un momento que por alguna razón se sale del carril y se descarriló. Cuando habla de pecadores, habla de alguien que se salió del carril, alguien que se desvió, que se enchuecó. Decimos, se enchuecó. ¿En qué momento se enchuecó? Bueno, dice, el segundo paso en ir de mal en peor es cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido de las fuentes incorrectas. Primero lo escuchamos, ¿verdad? Oímos los consejos incorrectos. Segundo paso es empezamos a poner en práctica esos malos consejos. Mire lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, del 1 al 4. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 3 del 1 al 4 dice así: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Pablo estaba extrañado de los creyentes, de los cristianos de Galacia. Ellos empezaron bien,
en el Espíritu. Ellos empezaron bien la vida cristiana. Ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Ellos creyeron, recibieron a Jesús, recibieron al Espíritu Santo. Todo iba bien hasta que alguien les dijo lo incorrecto. Hasta que hubo alguien que les empezó a decir cosas diferentes y se enchuecaron. Por eso dice Pablo, oigan, les dejé bien y ahora que regreso están todos chuecos. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se salieron del carril? ¿Por qué se desviaron de la verdad? ¿Qué fue lo que les dijeron? ¿Qué fue lo que les enseñaron? Que ahora ya no son los mismos, han cambiado, están actuando diferente. El segundo paso cuando uno va de mal en peor es cuando lo que te dice, las cosas incorrectas que te dice, tú las pones en práctica. Tú empiezas a obedecer esos consejos, esas enseñanzas que te han dado. Cuando tú escuchas a las personas equivocadas, el resultado es un estilo de vida y conductas equivocados. Por ejemplo, dice el esposo o la esposa, mi esposo no era así. No, mi esposa no era así. O sea, un extrañado. No, ella no era así, ya cambió, es diferente. No entiendo. Bueno, si tú te haces la pregunta, no entiendo por qué cambió. A alguien incorrecto le dijo algo y como lo creyó, ahora lo está poniendo en práctica. Cada vez que tú veas el cambio en el estilo de vida de alguien, es como resultado de lo que ha creído, de lo que le han enseñado, de lo que le ha plantado en su corazón. Algunos padres me dicen, mi hijo o mi hija era un buen muchacho, era obediente, era estudioso y ahora lo desconozco. Cambió. ¿Por qué cambió? Porque está escuchando a las personas incorrectas y ahora está practicando o está imitando el estilo de vida de esas personas. Mire lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 2. Ahí hay un ejemplo de cómo escuchar a las personas incorrectas hace que uno se comporte de forma incorrecta. Gálatas 2 del 11 al 14. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Fíjense cómo funciona esto. Pedro cuando llegó a Galacia, él comía con los gentiles, son los que no eran judíos, de otra nación. Entonces ellos comían con hermanos de otra nación. Él convivía con ellos, él se sentaba a la mesa con ellos. Recuerda que para los judíos la máxima expresión de amistad es sentarse a la mesa con una persona, ¿sí? Entonces, pero cuando llegaron los de Santiago, le empezaron a decir, oye Pedro, lo que haces está mal. Tú no debes comer con ellos porque ellos no están circuncidados. Acuérdate que está prohibido que nosotros, empezaron a recordarle la ley, le empezaron a decir. Entonces Pedro empezó a escuchar a las personas equivocadas. Pedro empezó a oír lo que ellos le decían y entonces llegó un momento que Pedro ya no se juntó con ellos, ya se separó, ya no quería convivir, ya no quería hablarles, ya no tenía esa comunión, esa fraternidad que tuvo al principio.
Y cuando otras personas vieron, como Pedro era un líder muy importante en la primera iglesia, cuando vieron que el líder principal se retiró, pues los otros también se retiraron. Y cuando Pablo llegó, vio que había dos bandos, como los judíos acá y los gentiles acá, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y esto que está pasando qué es? Eso está mal. Y le dijo, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué te estás comportando de esta manera? ¿Sabe por qué cambia la conducta de la gente? Por lo que aprende. Si lo que aprende es bueno, su conducta va a mejorar. Si lo que aprende es malo, su conducta se va a hacer peor. Entonces el segundo paso de ir de mal en peor es, primero escuchas lo incorrecto, ¿verdad? Lo crees. Segundo paso, empiezas a practicarlo. Empieza a haber cambios en tu vida. Empiezas a portarte diferente. Como ya creíste esas ideas, como ya recibiste esas enseñanzas, ahora tú lo estás incorporando a tu vida y eso empieza a hacer que haya un cambio. En este caso, incorrecto, es un cambio para mal. Cambias para mal, ya no eres la misma persona. Ya no eres, empiezas a actuar diferente, empiezas a tener hábitos, empiezas a tener costumbres, estilos de vida incorrectos. Y la gente que te conocía queda extrañada. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya saben que lo que pasó es que escuchó a las personas incorrectas. Entonces, cuando tú aceptas el consejo de las personas incorrectas, tu vida va a empezar a reflejar una conducta incorrecta. Muchos de ustedes han tenido cambios para mal debido a prestar su oído a las personas incorrectas. Tengan cuidado, tengan cuidado. Muchos de los hábitos que hay en nuestra vida han sido incorporados, hábitos negativos estoy hablando, por haber escuchado las personas incorrectas. Y entonces los problemas, en vez que se solucionen, se están agravando, porque ahora mis acciones, mi conducta, mis hábitos, en vez de ayudar a solucionar, están generando mayor conflicto, están generando una mayor separación, una mayor destrucción. Entonces es importante que entienda eso. Muchas de las conductas incorrectas que hemos desarrollado en nuestra vida se debe a las falsas enseñanzas. Un día le preguntaba a un varón porque tenía problemas con su esposa. Ese varón era medio cocoyola, así, duro, así. Entonces le dije, oye, ¿por qué eres tan tacaño con tu esposa? Y me dice, es que mi mamá me dijo, a una mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Muy bonito, ¿verdad? Y él, sí, mamacita, sí lo haré. Si tú aceptas una falsa enseñanza, tú la crees, si tú la pones en práctica, tu vida irá de mal en peor. El tercer paso en esta espiral hacia abajo dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa palabra silla es el lugar donde se da cátedra. Es un lugar donde se sientan los maestros para enseñar, para que otros aprendan lo que él está explicando. En Mateo capítulo 23 del 1 al 3 dice, entonces, Mateo 23 del 1 al 3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, los fariseos eran maestros, se sentaban en una silla del maestro, se sentaban y todos lo estaban escuchando y ellos empezaban a enseñar.
Y Jesús le dice, bueno, ellos se sientan para dar cátedra, ellos se sientan para dar enseñanzas a la gente. Dice, el problema con ellos, le dice Jesús, es que ellos hablan muy bonito, pero no practican lo que dicen. Ellos dicen cosas muy bonitas, pero no quieren obedecerlas. Entonces, cuando habla de silla de escarnecedores, vean cómo se va grabando este ciclo. Primero, uno escucha, es como un alumno, ¿verdad? Uno pide consejo y uno pone su oído y hace eso, así, sí, sí, es cierto, así lo voy a hacer. Primer paso, ¿no? Segundo paso, ya soy un practicante, empiezo a practicar lo que me enseñaron. Tercer paso, ahora me convierto en maestro, ¿no? Ahora le digo a otro, oye, no es cierto, mira, esto es así, y le empieza a... O sea, ahora tú eres el que andas engatusando a otros. Te vuelves promotor de esa mentira. ¿Quiénes son los, perdón, quiénes son los escarnecedores? La palabra escarnecedor son aquellas personas que se burlan de la fe de Dios en Dios, que se burlan de las leyes y mandamientos que Él ha mandado. Estas personas, los escarnecedores, de manera intencional deciden rechazar la voluntad de Dios para sus vidas. O sea, ellos no quieren saber nada de la ley de Dios. Dice, y incitan a otros a hacer lo mismo. O sea, los escarnecedores son aquellas personas, cuando tú les quieres hablar la palabra, te rechazan tajantemente. No me hables, no, esas son mentiras, ese es un invento, y te empiezan a decir barbaridades. Se llenan la boca hablando en contra de Dios, de la iglesia, de lo que sea. No solamente rechazan la ley de Dios, sino que ellos le enseñan a otros. Cuando ven que otro va por el buen camino, se acercan a sonsacarlo. Oye, tú vas allá, no, mira allá, esto, lo otro, mira que acá, que allá, y convencen y empiezan a arrastrar a otro y encuentran a otro por ahí medio perdido. Oye, tú, no, ¿sabes qué? Que no va, que mira que acá, y le empiezan a decir, o sea, se vuelven maestros para arrastrar a otros, para desviar a otros, para hacer tropezar a otros. Los burladores, los escarnecedores, son maestros de la maldad. Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 30, 9 y 10, hay un ejemplo de los burladores. 2 de Crónicas 30, del 9 al 10 dice, le está hablando un profeta al pueblo de Israel. Pero si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés hasta el territorio de Zabulón, llevando este mensaje. Pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Ellos estaban viviendo una situación crítica. Se habían llevado a muchos de su gente como esclavos a otra nación. Y el mensaje que le daban los profetas es: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, busquen a Dios, y Dios va a hacer que esos que se llevaron regresen. Dios va a traer a sus seres queridos de vuelta con ustedes. Ese era el mensaje. Y dice, ¿qué hacían cuando les daban ese mensaje? Se reían de ese mensaje. Pura tontería, eso no es cierto, eso no va a pasar. O sea, ellos rechazaban rotundamente el mensaje que Dios tenía. Se niegan rotundamente a seguir la voluntad de Dios para su vida. Esos son los escarnecedores. Son las personas que buscan desviar a otros. Hay personas que se han apartado de la fe porque alguien les empezó a decir que allá esto, que allá lo otro, que acá pasa esto, que allá te engañan así, que ahí te lavan el cerebro, que ahí, bueno, todo le llenan su cabeza de cosas, ¿verdad? Un día un varón que empezaba a venir me dijo: pastor, quiero que usted sea honesto conmigo. Dígame.
Dices, tercera vez que vengo a la iglesia, pero necesito que me conteste una pregunta. Dígame, ¿es cierto que aquí lavan el cerebro? Me dice. Digo, te lavan el cerebro, tu corazón, tu hígado, todo te van a lavar por la sangre de Cristo. Le digo. Aquí parejo, no nada más el cerebro te van a lavar. ¿Por qué? Es que así me dicen que aquí lavan el cerebro. Dice. Los burladores son gente que quieren hacer tropezar a otros. Quizá usted se ha topado con los burladores, con gente que le habla mal de Dios, que le habla mal de la iglesia, que le habla mal de los pastores, que le habla mal de... Hasta de la silla donde se sienta le habla mal, ¿verdad? Los burladores son personas que no solamente no aceptan la voluntad de Dios para ellos, sino que buscan sacar de la voluntad de Dios a otras personas. Ese es el grado peor de hundirse en el pecado, porque el castigo de Dios para los burladores es muy grande, porque ellos no solamente no quieren nada con Dios, sino que buscan apartar a otros del camino de Dios. Tenga cuidado con los burladores, ¿sí? No permita que los burladores tengan acceso a su vida. Entonces vean cómo es el patrón de ir de mal en peor. Todo empieza porque tú en tu necesidad buscas ayuda en una persona o una fuente incorrecta. La respuesta que vas a recibir no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no es lo que dice la palabra de Dios, pero tú la recibes, tú la crees, tú la guardas en tu corazón. Ese es el primer paso. El segundo paso, tú empiezas a practicar lo que te dijeron, tú empiezas a hacer lo que te enseñaron. Tu vida empieza a tener cambios, pero no para bien, sino para mal. Tu problema, en vez de mejorar, empieza a empeorar. Las cosas empiezan a hacerse más graves, más críticas, y entonces las cosas van de mal en peor. Y el último paso es cuando tú ya endureciste tu corazón por causa del pecado. Tú rechazas la voluntad de Dios. Tú ya no quieres saber nada del consejo de Dios. Incluso empiezas a buscar apartar a otros del camino de Dios. Ese es el grado máximo de perdición que hay, ¿sí? Por eso, cuando habla del libro de Judas, que solo tiene un capítulo, dice, por algunos hay que orar por ellos, pero por otros, dice, ni siquiera vayas a tocar la ropa de ellos, aléjate de ellos. No te conviene estar cerca de ese tipo de personas. Los burladores son como una plaga que destruye todo. Si uno cae en ese extremo de llegar a ser un escarnecedor, hay un juicio muy grande de Dios sobre esa persona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos salir de esta situación? Si hemos ido de mal en peor, si ahora ya sabemos por qué vamos de mal en peor, la pregunta final es, ¿cómo salir de eso? Y el versículo 2 nos da la respuesta, dice, de Salmo 1, 2, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Si todo empezó por buscar consejo en personas o fuentes equivocadas, la manera de salir de mal en peor es busca consejo en la persona y en el lugar correcto. En este caso es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Un día, dando una consejería a un matrimonio, la esposa me dijo, yo ya no quiero perdonar a mi esposo en mucho lo que me ha hecho. No lo voy a perdonar. Y por más que queríamos ayudarla a perdonar, no, él no se merece el perdón, no lo voy a perdonar, nunca. Y entonces le dije, no puede perdonar a su esposo, no. Lo veo como enemigo, me dijo. Ah, ¿lo ve como enemigo? Sí. Entonces le tengo una mala noticia. ¿Por qué? Me dice. Porque la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos.
Dice, si su enemigo tiene hambre, dele su pan de cazón, le digo. Si su enemigo tiene sed, dele su Coca-Cola de vidrio. Entonces, ni como enemigo lo puedo odiar, ni como enemigo. La Biblia dice que aún a nuestros enemigos los tenemos que amar. Eso sí está duro entonces. Eso sí que está complicado entonces. Le dije, la buena noticia es que no vamos a amar con nuestro amor. Pues recuerde que hay un amor que se llama el amor ágape, ya lo hemos estudiado en las células, el amor de Dios. Humanamente yo no puedo amar, pero el amor ágape de Dios es el que me va a hacer amar aún a los que me han hecho mal, perdonar aún a los que me han lastimado. Así que, ¿cómo salir de esta mala racha? Busca el consejo en el lugar correcto, que es la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la Escritura. Si tienes problemas financieros, empieza a buscar en la Biblia principios financieros. ¿Sabe que el tema del dinero es uno de los principales en la Biblia? Hay múltiples principios financieros en la Biblia. Así que si tiene problema financiero, busque en la Biblia la que dice el consejo en las finanzas. Si tiene problema en su matrimonio, el manual por excelencia en el matrimonio es la Biblia. Ahora estamos por terminar un curso de matrimonios que damos. Los que no lo han tomado, le invitamos a que lo tomen. Los que lo han tomado saben que es confrontativo. Cuando empezamos a estudiar la palabra, lo que dice del matrimonio, lo que dice cómo debemos ser con nuestra esposa, cómo debe la esposa con el esposo, cómo debemos de manejar nuestro dinero, cómo debemos de tomar decisiones. Todo lo que dice la Biblia es confrontativo. Cuando llega el momento que ellos tienen que participar, dicen, no, yo no había entendido eso, yo pensaba diferente, no, es que a mí me enseñaron, es que yo crecí en una cultura machista. Nos empezamos a dar cuenta que mucho de nuestros problemas se debe a que tuvimos el consejo de personas equivocadas, de valores equivocados, y eso nos está llevando de mal en peor. Pero cuando tú aprendes los conceptos de la palabra de Dios, empiezan a mejorar las cosas. La Biblia dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. O sea, la Biblia es un manual para que tengas éxito en esta vida y en la vida eterna. La Biblia es la fuente fidedigna del consejo de Dios, el consejo que no cambia. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si tú quieres salir de estar en mal en peor, busca el consejo en la palabra de Dios. Aprende a escudriñar la palabra, aprende a estudiar la palabra, aprende a meditar en la palabra. En la medida que el consejo de Dios empiece a entrar en tu mente, en tu corazón, tú vas a empezar a poner en práctica lo que Dios te está enseñando, y entonces empezarás a ver un cambio, empezarás a ver cómo las cosas empiezan a mejorar, cómo las cosas empiezan a ser distintas. Porque si tú buscas el consejo en la palabra de Dios, dice, le dijo Dios a Josué, dice, medita en la ley de Jehová de día y de noche, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Serás como el árbol plantado junto al río. Aunque venga la seca, tú vas a estar verde. Aunque nadie dé fruto, tú vas a dar fruto. Aunque nadie dé sombra, tú tendrás sombra para ofrecer. ¿Por qué? Porque estarás plantado junto al río de la palabra de Dios. Así que la clave para salir de mal en peor es: busca la verdad en la palabra de Dios. No en la red, no en el YouTube, no en el Instagram. Busca la verdad en la palabra de Dios, porque entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar, y les invitamos a escudriñar la palabra. Conviértanse en estudiantes
de la Biblia. No es un desperdicio ni es un aburrimiento escudriñar la palabra. Le irá bien, será prosperado, será bendecido, será dichoso, será feliz en esta tierra si usted permite que los consejos de la palabra se vuelvan realidad en su vida diaria. Vamos a orar. Padre, gracias por el regalo que nos has dado de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría para que podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ahí está la verdad para poder transformar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, para poder vivir una vida dichosa, una vida feliz, una vida plena. Señor, en tu palabra está la verdad que necesitamos para poder ver la bendición que tanto anhelamos. Señor, ayúdanos a ser estudiantes de tu palabra. Ayúdanos cada día a profundizar nuestro conocimiento de tu voluntad. No solamente saberla, que es el primer paso, sino ponerla en práctica, obedecerla, porque si lo hacemos, entonces seremos grandemente bendecidos. Padre, líbranos del error de escuchar a las personas o las fuentes incorrectas. Perdónanos si hemos buscado consejo en lugares o personas que no nos han ayudado, sino nos han desviado del propósito. Perdónanos si muchas veces nuestra conducta, nuestro estilo de vida se ha moldado a enseñanzas incorrectas y eso está causando daño, eso está causando dolor, pesar a nuestra vida y a nuestros seres queridos. Pero hoy hemos aprendido, Señor, cómo romper ese ciclo, cómo hacer que las cosas cambien para bien, cambien a nuestro favor, porque para ti no hay nada imposible. Señor, gracias por tu palabra, la recibimos y estamos dispuestos a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar, por favor.